La última operación fundamental es la logaritmación. El logaritmo de un número con relación a otro, llamado base, es el exponente a que hay que elevar la base para que dé dicho número. Por ejemplo, si tenemos que b elevado a e es igual a p, entonces el logaritmo base b de la potencia es igual al exponente. Entonces podemos decir que los logaritmos son exponentes. Por ejemplo, el logaritmo base 3 de 9 es el número al cual hay que elevar, al cual hay que elevar 3 para que nos dé 9. En este caso sería 2. El logaritmo base 5 del 125 es el número al cual hay que elevar 5 para que nos dé 125, es decir, 3. Hay unos logaritmos muy especiales que son el logaritmo natural y el logaritmo de base 10, que normalmente cuando es base 10 no se indica la base, solamente cuando es de otro tipo. Si vemos únicamente log de cierto número, entonces podemos dar por hecho que es base 10. Es decir, el número al cual hay que elevar 10 para que nos dé el número que estamos teniendo como cantidad subradical. La base del logaritmo, la cantidad subradical. El logaritmo natural es el logaritmo base hola, el número que nosotros conocemos. Este número trascendente se especifica como Ln, es decir, a qué número debemos elevar hola para que nos dé cierto número, que es la cantidad sublogarítmica. Perfecto. Entonces veamos ahora ejemplos de el uso de los logaritmos. El logaritmo común de un número se puede expresar aproximadamente con la suma de un entero positivo, 0 o negativo, más una fracción decimal positiva, que se conocen como característica y mantisa. La característica del logaritmo común de un número es numéricamente igual al número de dígitos que hay entre la posición de referencia y el punto decimal. Esta es positiva o negativa según sea el punto decimal que esté a la derecha o a la izquierda de la posición de referencia. Esto es cuando representamos mediante notaciones a los números. Se verá más a fondo en métodos numéricos. Los logaritmos tienen propiedades. Vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Sabemos que si tenemos logaritmo base b de cierto número, quiere decir que debemos elevar ese número al resultado del logaritmo para que nos dé la cantidad subradical. Lo mismo ocurriría si tuviéramos, no sé, otro número n de la misma base. Por lo tanto, si por ejemplo multiplicáramos m por n, ¿qué ocurriría? Sería b elevado a m por b elevado a n, trabajando con la misma base. Y sabemos por las propiedades de los exponentes y de las potencias, cuando tienen la misma base, los exponentes se suman. Esto da entonces que si nosotros aplicamos logaritmo base b, que es la operación contraria, al producto, entonces tenemos, eliminamos la base y nos queda únicamente que tenemos aquí la suma de ambos logaritmos, que podríamos decir entonces que el logaritmo base b de m por n es igual al logaritmo base b de m más el logaritmo base b de n. Así es como obtenemos esta propiedad, que se conoce como logaritmo de un producto. El logaritmo del producto de dos números
es igual a la suma de los logaritmos de esos números. Por ejemplo, voy a tomar esta regla. Vamos a darle algunos valores que podamos encontrar. Logaritmo base 2 de 32. Sabemos que 32 es equivalente a decir 4 por 8. Entonces, aplicando esa regla, podríamos decir que es logaritmo base 2 de 4 más el logaritmo base 2 de 8. Veámoslo así. El logaritmo base 2 de 32 es el número que tengo que elevar 2 para que me dé 32, es decir, 5. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Otra forma de encontrar los logaritmos es cuántas veces debo multiplicar por sí mismo a la base para que me dé como resultado la cantidad sublogarítmica. Entonces, el logaritmo base 2 de 4 es 2, 2 al cuadrado es 4. El logaritmo base 2 de 8 es 3, porque 2 al cubo es 8. Y 2 más 3 es 5, por lo tanto, se cumple esta propiedad. Continuamos. Estas propiedades son muy útiles para cálculo. Si ahora decimos que m entre n es igual a b elevado a m dividido por b elevado a n, sabemos que cuando las potencias se dividen, sus exponentes se restan si tienen la misma base, entonces m menos n. Si aplico logaritmo base b, puedo eliminar la potencia, puedo eliminar la base de la potencia y quedarme únicamente con el exponente, que es una resta. Y si los logaritmos se sustituyen, nos queda esta propiedad que es muy similar. Entonces, el logaritmo del cociente de dos números es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. ¿Qué implica esta regla? Bueno, por ejemplo, logaritmo base 3 de, veamos, tomemos como referencia 27 y 9 de 3. Es como decir logaritmo base 3 de 27 entre 9. Es decir, logaritmo base 3 de 27 menos logaritmo base 3 de 9. Sabemos que el 27 entre 9 es 3, entonces el logaritmo base 3 de 3 es 1. El logaritmo base 3 de 27 es 3, el logaritmo base 3 de 9 es 2, y 3 menos 2 es igual con 1. Entonces sí se cumple, aquí lo podemos ver. Sigamos con nuestras propiedades. Si tomamos la igualdad m es igual a b elevado a m y elevamos a una potencia a m, entonces estaríamos elevando a una potencia a b elevado a m minúscula. Por lo tanto, cuando elevamos una potencia a un exponente más, entonces se multiplican los exponentes, nos queda b elevado a km. Si aplicamos logaritmo base b, para eliminar la base, son operaciones inversas, ¿qué ocurre? Que me queda únicamente k por m, siendo m minúscula el logaritmo base b de m mayúscula. Entonces podemos decir que el logaritmo de la potencia de un número es igual al producto de ese exponente de la potencia por el logaritmo del número. Puedo prácticamente, cuando tengo un exponente, puedo pasarlo multiplicando a la base
al logaritmo de la base de la potencia que tenía dentro de la cantidad sublogarítmica. Es una propiedad muy, muy útil para simplificar logaritmos. Veamos algunos ejemplos. Logaritmo base 2 de 8. Sabemos que el logaritmo base 2, veamos a uno más complicado, 64. Sabemos que 64 es equivalente a 4 al cubo. 4 por 4, 16 por 4, 64. Entonces, si aplicamos la propiedad, sería 3 por el logaritmo base 2 de 4. Sabemos que el logaritmo base 2 de 64 es 6. Porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es 64. El logaritmo base 2 de 4 es 2, lo cual nos da 6. Y se cumple esta propiedad. Muy sencillo. Y podemos aplicarla cuando queramos, cuando nos convenga, para hacer simplificaciones de logaritmos, para hacer operaciones con logaritmos, cuando sea necesario, de distintas bases. Veamos más propiedades. El logaritmo de cualquier base de un número se puede obtener utilizando ciertas propiedades. Por ejemplo, el logaritmo base A de n es igual al logaritmo base B de n dividido entre el logaritmo base B de A. Es decir, podemos cambiar la base del logaritmo. Otra forma de verlo es que, bueno, si aquí elevamos, para eliminar los logaritmos, podemos decir que a elevado a cada uno de ellos, vamos a tomarlo así, n es igual a elevado a todo esto. Vamos a llamarle y a eso. Podemos decir entonces que esto es igual a lo siguiente. Si aplico el logaritmo base A de n es igual al logaritmo base A de A elevado a y, para que se cancele, obtengo únicamente que y es igual al logaritmo base A de n. Ahora, si tomamos nuevamente las ecuaciones vistas previamente, podemos nosotros decir que, bueno, este es logaritmo base A de n, esto implicaría que a elevado a y es n, es lo que tenemos en esta ecuación. Si ahora tomo logaritmo base b de n, eso implicaría que n es a elevado a y, será el logaritmo base b de a elevado a y. Aplicando otra vez las propiedades, podemos decir que el logaritmo base b de n es igual a y por logaritmo base b de a. Y a su vez, logaritmo base b de n, sabemos que y es logaritmo base b de n dividido por logaritmo base b de a, que es lo que tenemos aquí, logaritmo base a de n por el logaritmo base b de a. Así es como lo vemos. Estamos sustituyendo la y aquí en esta sección. Espero que quede claro, que no haya confusiones. Y entonces, si despejamos de aquí el logaritmo base a de n, eso nos daría
logaritmo base b de n dividido por logaritmo base b de a, que es la propiedad con la que nosotros iniciamos. Aquí podemos demostrar esta propiedad. Así podemos cambiar entre bases a la base que nos convenga mejor. Hay más propiedades que nos pueden servir con los logaritmos. Como por ejemplo, bueno, ¿cómo podemos demostrar esta propiedad antes de que pasemos a otra? Voy a borrar esta parte, espero que ya lo tengan copiado. Supongamos que tenemos logaritmo base 3 de, vamos a tener aquí logaritmo base 3, estamos en otra base. Vamos a una base 3 aquí. De 81. Aquí tenemos una base de 9, que sea comprensible. Aquí podremos entonces utilizar la base 9 y aquí utilizar el 81. Ahí está. Logaritmo base 9 de 81 es 2, porque 9 por 9 es 81. 9 al cuadrado. Logaritmo base 3 de 81 es ¿cuánto? 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Entonces tiene que ser 4 veces. Logaritmo base 3 de 9 es 2 y 4 entre 2 es 2. Y así es como se cumple esta propiedad. Una última propiedad que podemos encontrar es que el logaritmo base a de n, pues voy a escribirlo así, el logaritmo base a de b es igual al inverso del logaritmo base b de a. Es muy útil para cuando trabajamos con raíces y con fracciones inversas, porque los exponentes inversos son generalmente raíces. Ejemplo. El logaritmo base 9 de 3 es el exponente al cual tengo que elevar a 9 para que me dé 3. Sabemos que es la raíz cuadrada. Entonces tiene que ser elevado a un medio. ¿Cómo lo podemos demostrar que es un medio? Bueno, si no lo podemos obtener directamente porque no hay un número entero que al elevar 9 nos dé 3, lo que podemos hacer es obtener el inverso de cambiar de lugar los términos. ¿Qué número elevado a... ¿Qué número como exponente al elevar a 3 me da 9? Es 2. Y así es como puedo obtener ese logaritmo. Los logaritmos son muy útiles y los podemos utilizar en infinidad de casos, sobre todo en cálculo. Espero que sea entendible y que puedan utilizar estas propiedades.